Entonces, bueno, este webinar va a ser grabado, con lo cual, bueno, os lo podréis bajar de la web más adelante. Entiendo que se escucha bien y se ve bien también. Si me permitís que comparta una presentación. Y empezamos con el webinar. Bueno, bienvenidos a todos al webinar sobre el aumento del retorno de la inversión en empresas de alquiler de maquinaria. Hoy vamos a hablar de cómo, pues efectivamente, podemos incrementar el retorno de la inversión en un negocio de alquiler de maquinaria, ¿no? Básicamente, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando básicamente de convertir los datos en dinero. Bueno, la imagen la verdad es que es graciosa, pero es la realidad, ¿no? Vamos a convertir los datos en dinero. ¿Cómo? Pues vamos a mejorar, podemos conseguir un retorno, un incremento del retorno de la inversión a través de una reducción de costes, de una mejora de la productividad y de la eficiencia operativa, a través de una mejora del servicio al cliente, lo cual va a hacer obviamente que podamos fidelizar a un cliente y en algunos casos, dependiendo del modelo de negocio, obviamente, un aumento de la facturación. Luego veremos algunos ejemplos. O si queréis, vamos con algún ejemplo ya directamente de cada una de las cosas que he dicho. Mejora de la productividad y eficiencia operativa. Si digitalizamos, que es lo que hacemos aquí, si convertimos tareas manuales en digitales, estamos consiguiendo una mayor productividad. Por ejemplo, la captura de horas de una máquina. Si en vez de hacer esa captura de horas de una manera manual, la hacemos de una manera digital, a través de un sistema digital, conseguimos un incremento de la productividad. Si además, cuando hablamos de eficiencia operativa, ¿de qué hablamos? Hablamos de planificar mejor, de tener más información, de tener información con antelación. En este caso, obviamente, tenemos una mejora de la eficiencia operativa. Reducción de costes. Hombre, si nos podemos adelantar a determinadas averías y podemos evitarlas, como puede ser, como luego veremos, evitar que una máquina se quede sin gasoil, nos evitamos enviar a un técnico para ir a purgarla, con lo cual ahí tenemos una reducción de costes. Permitidme un momento. Vale, estoy con vosotros. Entonces, lo que decía, ¿no? Si podemos evitar que una máquina se quede sin diésel, evitamos tener que ir a purgar esta máquina, con lo cual evitamos un coste. Si un cliente no pone una máquina a cargar, una máquina eléctrica a cargar, y nos llama, y en base a esa avería teórica enviamos a un técnico, también tenemos un coste. Si encima cuando llegamos ahí nos damos cuenta que es que la máquina no funciona, la máquina eléctrica no funciona porque no la ha puesto a cargar, pues ahí tenemos un coste que podríamos haber evitado si hubiéramos tenido un sistema que nos hubiera permitido saber qué es lo que le está pasando a la máquina, ¿no? Al final estamos hablando de prevenir y no de curar. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de una captura de datos a través de un dispositivo que luego, del cual veremos algunos ejemplos después. Hablamos de una captura de datos que van a una plataforma determinada, la cual nos va a permitir tener un histórico de eventos y de información, tener un sistema de generación de eventos que nos pueda avisar, pues lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando una máquina se va a quedar sin combustible, cuando una máquina eléctrica no ha sido cargada, por ejemplo, etcétera. Y nos va a también permitir enviar los datos capturados y los datos que se generan, por ejemplo, a otras plataformas, como por ejemplo una plataforma de Business Intelligence. Quizás sería una solución un poquito avanzada, pero es una posibilidad. Problemáticas en flota de maquinaria eléctrica. ¿Qué problemáticas podemos encontrar? Pues desde una batería de tracción que se queda sin agua y dura 2 años en vez de durar 5, por ejemplo, porque no le reponen agua, por lo tanto no carga bien, aumenta la temperatura, etcétera, y se producen
pues obviamente daños que hacen que esa batería dure menos. Agua en el cofre podemos tener, lo cual va a producir una corrosión. Podemos tener también problemas de carga y descarga. Como decía antes, el tema de la temperatura, que daña la batería. Y en caso de máquinas eléctricas y también diésel, por supuesto, como vemos en la foto inferior, en la parte inferior, accidentes, ¿no? Accidentes que si no tenemos una manera de evitarlos, pues ocurren. Luego veremos un poquito cómo podemos trabajar sobre todas estas problemáticas. Problemáticas en flota de maquinarias diésel. Pues, por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? La máquina diésel se queda sin gasoil, se para y hay que purgarla. Eso es una avería que a través de la digitalización podemos evitar. Segunda foto, estamos viendo un generador que vale 60.000 euros y está quemado. Está quemado porque a pesar de tener unas protecciones teóricas, este generador se fue arrancando y parando automáticamente y al final se fue calentando y se quemó. Estamos hablando de 60.000 euros de generador. Tercera foto, el filtro de partículas. Aquellas empresas que ya trabajen con máquinas que trabajen en base a la normativa Euro 6, saben que esas máquinas llevan filtro de partículas. Y saben que muchas veces la máquina pide la regeneración y el técnico no la hace. Entonces, que se tupa un filtro de partículas, estamos hablando de 3.000 euros, ¿no? Y la consecuencia puede ser que cuando le pasemos esa factura de 3.000 euros al cliente, pues el cliente se vaya, ¿no? El tema del AdBlue, lo mismo que en el diésel, la problemática de no poder medir el nivel del AdBlue y controlar y tener un sistema de alarmas que nos permita controlar el nivel de AdBlue, puede hacer que una máquina o un vehículo se estropee. El tema del alternador, por ejemplo, en máquinas diésel, por ejemplo, en generadores, sabemos que cuando un alternador se estropea, la máquina diésel descarga la batería en unos 2-3 días y si no paramos la máquina podemos producir una avería más grande porque se rompe la correa, etcétera, etcétera. Si nosotros podemos detectar que se ha roto el alternador, que se ha estropeado el alternador y que por lo tanto la batería no está cargando, podemos adelantarnos a la avería y podemos reaccionar 2-3 días antes y antes de que se entere el cliente. Cuando hablamos de generadores estamos hablando también de varias problemáticas. Recalentamiento del motor, que puede ser causado por cargas desbalanceadas o por sobrecarga o infracarga. Tenemos un generador de 100 kilovatios y le estamos pidiendo 150 o le estamos pidiendo 1 kilovatio. Siempre que tengamos un generador que no está trabajando en su punto de trabajo, vamos a tener problemas. El alternador sufre, el motor sufre, etcétera, etcétera. Todos estos son problemas que también a través de la digitalización podemos solucionar, como luego veremos. Entonces, ¿qué aporta la digitalización de flota? Pues reduce averías y su coste y aumenta la productividad hasta en un 85%. ¿Vale? En algunos casos. Puedo poner un ejemplo de dónde sale este 85%. Esto es una empresa concreta que visitamos y nos comentó que invertían, cada semana tenían que revisar 1.500 máquinas para saber si estas máquinas habían trabajado el fin de semana y nosotros les preguntamos, bueno, ¿cuántas máquinas os trabajan de media el fin de semana? 200. Bueno, pues entonces si tú puedes filtrar por las máquinas que han trabajado el fin de semana, tú puedes reducir ese tiempo en un 85%. Con lo cual, una vez más, se demuestra que la digitalización aporta incrementos de productividad. ¿Qué aporta la digitalización de flota? Pues lo que comentábamos antes, ¿no? Aumenta la calidad del servicio al cliente al solucionar una gran cantidad de averías en remoto y mucho más rápido, obviamente, ¿no? Si nosotros somos capaces de darle una solución a un cliente sin tener que ir a visitarlo, pues seguramente tardaremos 5 o 10 minutos en vez de 2-3 horas, que es lo que podemos tardar entre ir y reparar la avería, que además incluso a lo mejor es porque no le ha puesto diésel a la máquina, ¿no? Y aumentar también, ¿qué podemos conseguir también? El aumento de la facturación al facturar horas no contempladas en el contrato, por ejemplo, horas de fin de semana, ¿no? Por eso hablamos de facturación. En función del modelo de negocio, pues sabemos que
se pueden facturar los fines de semana, y si no tienes una manera de controlar si tu máquina ha trabajado o no, pues no las puedes facturar. ¿Cuál es el dispositivo que se instala en las máquinas a nivel conceptual? Esto solo es un ejemplo y es un concepto. Es un dispositivo que lleva, obviamente, un GPS para saber dónde está la máquina, lleva un acelerómetro de 3 ejes, lleva una batería de backup, lleva Bluetooth. El Bluetooth se utiliza para instalar sensores de muy rápida instalación. Estamos hablando de sensores que tienen una batería para 10 años, con lo cual, en caso de que no se quiera cablear, pues la instalación del sensor es muy rápida. Obviamente lleva un módulo de comunicaciones GSM y diferentes entradas digitales y analógicas. ¿Vale? En este caso vemos que lleva una entrada digital, una salida digital y una entrada analógica, pero tenemos módulos que llevan 4 entradas digitales, 4 entradas analógicas y 4 salidas analógicas. ¿Por qué? Porque el sistema de digitalización de flota no solo nos permite capturar datos, sino que también nos permite controlar. Por lo tanto, podríamos enviar un comando a un dispositivo para que, por ejemplo, parara una máquina, teniendo en cuenta, obviamente, la parte legal. Aquí tenemos un ejemplo de aumento de vida de las baterías de tracción. ¿Cómo lo hacemos? Porque podemos saber si una batería de tracción tiene agua, por ejemplo, en los elementos o no. Y cuidado, que aquí no hablo del típico sistema con una barrita y un LED que se mete en el elemento de la batería y nos da la información en local. No. Ese sistema, aparte de tener un coste más o menos alto, el problema que tiene es que te da la información en local. Y si yo tengo 500 máquinas, yo no quiero la información en local, yo quiero la información en remoto, yo quiero la información en mi oficina o en mi móvil, ¿no? Entonces, estamos hablando de un sensor que va conectado al dispositivo que hemos visto anteriormente, que nos va a decir si hay agua en el elemento o hay agua en el cofre, y por lo tanto nos va a permitir de manera automática, obviamente siempre de manera automática, enviar un mensaje a nuestro cliente y decirle, oye, te falta agua en esta batería. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos evitar la avería, conseguimos alargar, por tanto, la vida de la batería y conseguimos también educar a nuestro cliente, porque cuando el cliente sabe, creo que cuando el cliente sabe que la batería, en este caso la máquina, está monitorizada, la va a cuidar mejor. ¿De acuerdo? Obviamente también podemos medir los ciclos de carga y descarga y la temperatura de la batería, como ya comentaba antes. Vamos al siguiente ejemplo. Bueno, un poco lo que comentaba, ¿no? El ciclo de carga y descarga. En esta gráfica lo que vemos, luego veremos la plataforma real. En esta gráfica lo que vemos es que estamos midiendo el voltaje de batería y por lo tanto estamos viendo también cuándo el cliente ha puesto la batería en carga y cuándo no. Con lo cual, esa típica llamada en la que el cliente nos llama y nos dice que la máquina no funciona y entonces enviamos al técnico y el técnico llega allí y entonces el cliente dice que le ha puesto a cargar pero que la máquina no ha cargado, etcétera. Todo esto nos lo ahorramos y si el cliente nos llama y nos dice que la máquina no funciona y nosotros no la ha puesto a cargar, nosotros lo podemos ver en la plataforma antes de enviar a un técnico. Y ahí tenemos una reducción de costes. Otro ejemplo de voltaje de batería. Aquí en este caso estamos midiendo una batería de 12 voltios y esto lo que nos permite es detectar la rotura del alternador y por lo tanto reaccionar antes a esa avería, por lo tanto poder conseguir una mejora de la eficiencia operativa y además evitar una avería mayor y enterarnos antes del cliente. En vez de ser el cliente quien nos llama a nosotros, le llamamos nosotros al cliente para avisarle de que se ha estropeado el alternador. Y por lo tanto tenemos una capacidad de reacción más amplia. Aquí estamos, esto es un ejemplo de medición de temperatura en un generador. Vemos que tenemos 62,89 grados, ¿de acuerdo? Veis que, bueno, ha pasado de menos 200 a 62 grados porque este sensor, cuando la máquina está parada, tiene 12 voltios en bornes. Entonces, bueno, eso hace que marque menos 200 grados. Pero obviamente a la plataforma se le dice que ignore este valor mientras la máquina esté parada. ¿De acuerdo? Obviamente, como comentaba antes, la plataforma nos permite configurar
eventos que nos van a permitir conocer qué está pasando, conocer si a una máquina le falta agua, conocer si una máquina ha sido puesta en carga o no, conocer si le falta a la máquina, por ejemplo, una batería de tracción, agua en los elementos. Y este evento también incluso nos puede enviar un comando. O sea, el evento, podemos conseguir que a través del evento se envíe un comando a la máquina y, por ejemplo, podríamos decir, oye, si la máquina no tiene agua en los elementos, párala, por ejemplo. Insisto, otra vez más, teniendo en cuenta la parte legal. Ya sabemos que una máquina en principio no se puede parar cuando está trabajando, ni un vehículo tampoco. Pero es algo que te permite. Lo mismo que hablamos de parar una máquina, podríamos hablar de poner una sirena en marcha, ¿no? Obviamente en los eventos tenemos discriminación por tiempo, ¿vale? Por fechas y horas. Y en el evento, como luego veremos si queréis en la plataforma, pues el evento nos podría enviar un email o nos podría enviar un SMS a nuestro móvil o al móvil del gerente de nuestro cliente, poner la flecha y el objeto en la plataforma de otro color, etcétera, para enviarnos un pop-up a través de la aplicación, para informarnos de lo que está pasando, etcétera. Grupos electrógenos. En grupos electrógenos, tanto pequeños como grandes, obviamente controlamos todo el tema de robos. ¿Y qué se puede controlar también? Pues, por ejemplo, la temperatura del motor, el fallo del alternador, el punto de trabajo, como comentaba, cargas desbalanceadas, nivel de combustibilidad blue, colmatación del filtro de partículas, presiones de aceite y de agua, etcétera. Cualquier dato que se genere en el generador, podemos capturarlo y trabajarlo. Y sobre ese dato se pueden montar alarmas, serían eventos o alarmas, y obviamente actuar en caso necesario. Enviar un comando, la plataforma podría enviar un comando a la máquina para realizar cualquier cosa. Y obviamente también se pueden capturar las horas tanto en generadores grandes como en pequeños, para demostrar, por ejemplo, que un generador está trabajando en televisión. Otras ventajas de la digitalización de flota, ¿no? Bueno, algunas ya las hemos comentado antes. Si somos capaces de capturar las horas en vez de manualmente, de manera digital, pues ahí nos vamos a ahorrar una tarea repetitiva que no aporta valor. Estamos hablando de eso. Y a la misma vez tenemos una generación automatizada de avisos e informes de revisiones de mantenimiento preventivo. En vez de controlar cuántos los mantenimientos preventivos de mi flota de 500 máquinas con un Excel que tengo que ir mirando día a día, pues quizá mejor tener un sistema que en función de unas horas reales de máquina me vaya avisando de manera automática de cuándo me tocan las revisiones de mantenimiento, ¿no? Tema que suele ser un tema legal también. Suele ser un tema de garantía, suele ser un tema del cuidado de nuestras máquinas y suele ser un tema legal. Y obviamente también detección automática del estatus de máquina en taller, reparación, etcétera. Si tenemos un sistema, si tenemos la flota digitalizada, sabemos en todo momento dónde están nuestras máquinas. Si sabemos en todo momento dónde están nuestras máquinas, podemos saber qué máquinas están alquiladas de manera automática y qué máquinas están en la delegación o en qué delegación. Y dentro de esa delegación podríamos saber qué máquinas están en taller, qué máquinas están en preparación y qué máquinas están preparadas. ¿Vale? Obviamente podemos controlar robos, como ya comentaba antes, podemos hacer una limitación de velocidad automatizada, etc. Bueno, en casos de uso, podemos ver algún caso de uso ahora. Bueno, aquí veríamos un panel de control que nos permite ver pues, cómo está nuestra flota, una vista rápida de cómo está nuestra flota. Y antes de ir a los casos de uso, comentamos qué más podemos hacer a través de la digitalización de nuestra flota, ¿no? Empezando de izquierda a derecha, la digitalización de flota significa que capturamos datos de la máquina, datos útiles, que enviamos a una plataforma la cual básicamente, para resumir, nos va a permitir crear eventos, generar eventos automatizados, informes y ver qué está pasando al final con nuestra flota. Y si esa plataforma la conectamos con cualquier otra plataforma, como podría ser una plataforma de gestión de alquiler, de gestión de mantenimiento, de ERP, incluso de Business Intelligence, podemos tratar esos datos y incrementar aún más la facturación. Por ejemplo, ¿qué están haciendo algunas empresas hoy en día ya? Si tienes la flota digitalizada, puedes enviar los datos a tu software de gestión de alquiler o a tu software de, vamos a poner gestión de alquiler, a tu ERP, y puedes conseguir que el sistema de ERP te genere una factura automáticamente con un informe adjunto
que se genera de manera automática sobre si esa máquina ha trabajado en fin de semana o no. En esos casos, normalmente, esas horas tienen que ser facturadas. Si no tenemos las dos plataformas conectadas y no tenemos una digitalización de flota, esa generación de informe y de factura se tiene que hacer de manera manual, pero si tenemos la flota digitalizada y las dos plataformas conectadas, podemos conseguir que esa generación de factura con esa generación de informe se haga de manera automática y al final solo tenga que haber una persona que realmente marque una casilla para decir, sí, esto lo quiero facturar, ¿no? Porque se entiende que a determinados clientes a lo mejor no le vais a facturar el fin de semana, pero a otros sí. Entonces, aquí pongo un ejemplo, habría muchos, pero es un ejemplo solo de lo que podemos conseguir con la digitalización de la flota. Vamos a ver no sé si hay alguna duda y mientras preguntéis si es que tenéis alguna duda, los que estéis conectados por diferentes canales, vamos a ver algún ejemplo sobre la plataforma concreto, ¿de acuerdo? Voy a compartir, si me permitís. Vale, entiendo que se ve ya la plataforma. Empezamos por lo más básico. Obviamente podemos saber la geolocalización de la máquina y si miramos abajo, en la parte baja del monitor, vemos, por ejemplo, que tenemos aquí los KPIs que estamos capturando. En este caso, el horómetro. El horómetro que nos va a acumular las horas que la máquina está trabajando y que nos va a decir, obviamente, los periodos en los cuales esta máquina trabaja. Esta máquina, por ejemplo, ha empezado a trabajar el día 14 a las 9:07 y la han parado a las 18:53. ¿Vale? Igual que vemos el horómetro, también podemos ver el nivel de combustible. ¿Vale? Esto es una prueba piloto, por lo tanto están haciendo pruebas y por eso varía tanto. Igual que vemos el nivel de combustible, podemos ver la temperatura del motor. ¿De acuerdo? Obviamente aquí el grupo, esto es un grupo electrógeno, aquí lo han parado, aquí lo han vuelto a poner en marcha. Aquí tenemos la temperatura y la fecha y la hora. Y aquí también estamos midiendo el voltaje de batería, ¿vale? Que va de 12,5 a 14,57, porque de esta manera podemos detectar cuando el alternador se ha estropeado y reaccionar mucho antes de que se estropee el grupo y nuestro cliente tenga un problema. Entonces, como capturamos datos, también tenemos la posibilidad de generar eventos. En este caso, os voy a enseñar, por ejemplo, aquí hay un evento que nos va a decir cuando la máquina ha arrancado, ¿vale? Nos lo va a notificar a través de mail, nos lo podría también notificar con un SMS, podría poner aquí mi número de teléfono, y me nos podría notificar con un SMS. Podría poner el objeto de un determinado color y la flecha también de un determinado color cuando este evento ocurre. Podría enviar un webhook, que es una API inversa, que esto básicamente sería que nuestra plataforma puede enviar datos a una plataforma externa, como podría ser cualquier ERP, e incluso el sistema podría enviar un comando, por ejemplo, de paro. Imaginemos que queremos parar la máquina si supera una determinada temperatura. Pues podríamos conseguirlo. Cuando se llega a esa temperatura, el sistema enviaría un comando y pararía la máquina. O quien dice parar la máquina dice poner una sirena en marcha, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, esto sería un ejemplo de evento. Obviamente tenemos todo el tema de revisiones. Aquí tenemos una generada. Esto sería una revisión que va a realizarse, nos va a avisar el sistema cada 500 horas. ¿Vale? Y aquí tenemos ejemplos de informes. ¿Vale? Informes de revisiones. Obviamente son 4 informes que se han creado, en este caso, para esta prueba piloto de prueba, pero tenemos infinidad de informes, los tenemos aquí, que podemos generar, ¿de acuerdo? Incluso también de manera automática. Por ejemplo, informe de horómetro gráfico, por ejemplo, pues de hoy, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a generar el informe.
creo que se ve. Entonces, es un informe, en este caso HTML, que nos permite saber cuándo la máquina ha sido puesta en marcha y cuándo ha sido parada. Básicamente lo mismo que estábamos viendo anteriormente en la gráfica, lo podemos ver en un informe que podemos enviar al cliente. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente el tema del panel de control que comentábamos antes. ¿Vale? Aquí obviamente está todo, hay solo un objeto, con lo cual mucho no se puede ver. ¿De acuerdo? Tenemos la posibilidad también de capturar datos del CAN bus, el bus estándar de la máquina, con lo cual podemos capturar códigos de diagnóstico. ¿De acuerdo? Tenemos la posibilidad de enviar comandos de una manera programada o manual vía SMS o GPRS a los dispositivos para controlarlos. Y bueno, básicamente esto sería la plataforma. Seguro que hay más temas, pero no estamos en la demo, con lo cual no voy a profundizar más. Al final, la conclusión de la digitalización de flota es ¿qué conseguimos con la digitalización de flota? Bueno, pues podemos realmente capturar unos datos que los podemos convertir en dinero. Realmente la primera diapositiva o la segunda que hemos puesto, en la que se veía una máquina en la que entran datos y sale dinero, eso es real, ¿no? Porque estamos hablando de una reducción de costes, un aumento de la productividad, una mejora de la calidad del servicio al cliente cuando somos capaces de, por ejemplo, de solucionar una avería en vez de en 2 horas, en 5 minutos o en 10 minutos, y además de manera remota. Obviamente ahí conseguimos una educación de nuestro cliente, cuando el cliente sepa que la máquina está monitorizada, y obviamente tenemos una mejora de la eficiencia operativa. Si tenemos más datos y con más antelación podemos planificar mucho mejor. ¿Vale? Y aumento de facturación también dependiendo de nuestro modelo de negocio. En el caso, hay empresas que dicen, no, nosotros los fines de semana no los cobramos. Bueno, en este caso de venta a lo mejor es más difícil el aumento de facturación, pero también es verdad que hay empresas que cobran por los fines de semana, pero si no saben que la máquina está trabajando el fin de semana, no van a poder cobrar. Al final, también de qué hablamos. Hay soluciones, en la digitalización de flota hay soluciones generadas, pero hay soluciones que se pueden generar. O sea, que no exista la solución no significa que no se pueda crear. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero en definitiva, nosotros pensamos que la digitalización es el camino a seguir, y es el camino a seguir porque nos permite conseguir esa reducción de costes y aumento de productividad, como ya hemos comentado. Esto es una plataforma, existen muchas, obviamente, y bueno, creo que esto sería todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta, y si no hay ninguna pregunta, lo dejaríamos aquí. Tenéis mis datos en la presentación y creo que os habéis registrado a través de LinkedIn, muchos de vosotros, con lo cual, si hay alguna pregunta, la contestamos, y si no, lo dejaríamos aquí. No quiero robaros más tiempo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, lo dicho, tenéis mi email, tenéis los datos y estamos en LinkedIn. Nos podéis contactar a través de LinkedIn, a través de la web, incluso a través de WhatsApp o por email. Muchísimas gracias por atender, gracias por vuestra atención y nos vemos a la próxima, compartiendo historias de éxito. Gracias, hasta luego.